Vamos a elecciones el 21 de noviembre y que gane el que presente el mejor programa, las mejores candidaturas y movilice al pueblo a su favor el 21 de noviembre. Que gane quien gane. La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida. Estas son las noticias del día último minuto. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. El dictador Nicolás Maduro aseguró que el régimen chavista está listo para iniciar las negociaciones con la oposición venezolana que se llevarán a cabo en México con la mediación del Reino de Noruega. Estamos listos para ir a México, estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz y la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones, manifestó el mandatario chavista. Destacó además que varios líderes de la oposición hayan confirmado su participación en las próximas elecciones regionales de noviembre. Están dando buenos gestos los líderes de la oposición, anunciando sus candidaturas, y toda la oposición va a participar con candidatos a las megas elecciones del 21 de noviembre. Felicito a toda la oposición que participará. Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, voceros oficiales del alto mando político de la Revolución Bolivariana, para cualquier conversación. Estamos listos para ir a México. Ya el doctor Jorge Rodríguez, el doctor Héctor Rodríguez le han comunicado a todas las delegaciones de la oposición y del gobierno de Noruega que estamos listos para ir a México. Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar. En mayo pasado, el presidente interino Juan Guaidó anunció su disposición a negociar con el régimen de Maduro para alcanzar un acuerdo de salvación nacional con el fin de superar la crisis que vive Venezuela. El opositor aspira a conseguir elecciones generales, libres y justas, y a la respuesta, Maduro ha respondido diciendo que está listo para reunirse con la oposición, pero exige que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a dialogar. Pese a expresar su voluntad de diálogo, la dictadura chavista recrudeció en los últimos días la persecución contra la oposición, que incluyó las detenciones de dirigentes políticos como Freddy Guevara y de activistas políticos de la oposición. La denominada Plataforma Unitaria de Venezuela, conformada por 40 organizaciones opositoras, denunció el pasado fin de semana que con las recientes persecuciones a dirigentes políticos, el régimen busca frustrar el proceso de negociación. El verdadero propósito de esta racía represiva es frustrar todos los esfuerzos adelantados por la sociedad democrática de Venezuela, y todo con el respaldo de la comunidad internacional en función de lograr una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis que atraviesa a través de una negociación, dijo el dirigente Gabriel Puerta al leer un comunicado de este ente opositor. En el texto se señala que no es casualidad de que el régimen esté persiguiendo a todos los opositores en todos estos momentos, que se había adelantado importantes pasos para la mesa de negociación con el régimen de Maduro y la oposición de Guaidó. La oposición también ha denunciado una persecución contra sus dirigentes después de que el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, acusara a muchos opositores de estar vinculados con los tiroteos ocurridos en varias barriadas del occidente de Caracas. Y después no estén pidiendo indultos. No, ya está bueno. Se acabó. Se acabó. Una cosa es buscar la paz política de la República, la participación política de todos los actores políticos, los partidos políticos en los eventos electorales, y otra cosa es que se convierta esto en una práctica consuetudinaria donde hacen lo que le da la gana, asesinan personas, intentan asesinar al presidente de la República y luego aparecen en una mesa de diálogo diciendo: ay no, pero pobrecito Emilio Graterón, mira el pobrecito Emilio Graterón. Tienes los dulces, o sea, las armas. Dame estatus de eso. Aún no, le dice Graterón. Está difícil tenerlos en físico, pero dame unos días y resuelvo. También el opositor Freddy Guevara fue detenido la semana pasada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y Graterón se refugió en la residencia de la Embajada de Chile en Venezuela, una acción que fue rechazada por el régimen. Según la oposición, el chavismo persigue a estos dirigentes y a otros activistas y defensores de derechos humanos, como el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, detenido recientemente y acusado de terrorismo para ocultar la gravedad de una crisis humanitaria y política que desborda al régimen de Maduro. En ese contexto, el
Vaticano también pidió una negociación seria en Venezuela que dé respuestas a las verdaderas necesidades de la población. En el marco de la 77 Asamblea Anual de Fedecámaras, el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyó una carta enviada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede del Vaticano. Considerado importante en la sociedad civil, sea también protagonista de la solución de la crisis de ese amado país, una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo, señala la misiva leída por el Monseñor Barreto. Conozco su compromiso con el desarrollo económico y social del país y los esfuerzos que están realizando en la promoción de una Venezuela más justa, democrática, productiva y emprendedora, en la que reine una verdadera justicia social. Al igual que ustedes, considero que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país, una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados, disponibilidad a dejar que el bien común prevalezca sobre intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y la comunidad internacional. Si una negociación como la señalada tiene éxito, será necesaria una gran generosidad y paciencia, pues la crisis actual no se resolverá inmediatamente, sino que aún serán necesarios múltiples esfuerzos y sacrificios por parte de todos, concluyó Parolin en su carta. Luego tomó la palabra la vicepresidenta corrupta Delcy Rodríguez, quien envió un fuerte mensaje a la iglesia venezolana, citando a lo que dijo en su momento el expresidente Hugo Chávez: los curas que quieran hacer política se quitan la sotana y vienen a hacerla. La airada reacción del régimen no terminó en las palabras de la vicepresidenta. El dictador Maduro también pidió explicaciones al cardenal Parolin sobre la carta que envió, pidiendo una negociación seria en Venezuela, diciendo que ellos no tienen nada que ver en los asuntos de Venezuela, que se enfoquen en los que hay en el Vaticano, y que esa carta es una carta llena de veneno, de odio, de intrigas y de cinismos. La carta de Pietro Parolin, una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fedecámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Explícalo, Pietro Parolini. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? Y mandó una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques. Descompensó totalmente el ánimo. La vicepresidenta presente allí, viendo ese desastre y esa basura que envió Pietro Parolin, supuestamente. No me consta que él la haya enviado. Y por último, políticos y organizaciones del exilio ven como un primer paso las sanciones anunciadas por el presidente estadounidense Joe Biden contra el régimen de Cuba, pero pidieron más, comenzando con un pronto internet para el pueblo cubano que se manifiesta desde el pasado 11 de julio. El exilio cubano agradeció al presidente por las sanciones que fueron consideradas un primer paso ante las denuncias de juicios falsos y desapariciones forzosas en la isla, especialmente de jóvenes manifestantes. Es un buen primer paso de Biden, pero no es lo suficientemente cerca. Biden debe comprometerse a mantener intacto el embargo, prohibir las remesas y crear acceso a internet para los manifestantes cubanos, indicó el congresista cubano-estadounidense Carlos Jiménez. El gobierno de Biden anunció sanciones contra el ministro de las Fuerzas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, contra una unidad militar de élite conocida popularmente como avispas negras o boinas negras. Aplaudimos a la Casa Blanca por sus acciones hoy sobre Cuba, manifestó por su parte la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, FHRC en sus siglas en inglés. Tony Costa, su presidente, indicó que responsabilizar a los funcionarios cubanos por la continua represión a sus compatriotas es un paso necesario para lograr un cambio. Agregó que el acceso a internet y la información es fundamental para poder potenciar la libertad de pensamiento.
Las penalizaciones implican que las propiedades e intereses de estas personas en Estados Unidos quedan bloqueados y se enmarcan bajo la ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de violaciones a los derechos humanos. El presidente Biden justificó que las medidas buscan que López Miera y la brigada rindan cuentas y dijo que esto solo será el principio. En ese sentido, manifestó que todo ciudadano cubano debe informar y documentar de manera independiente cualquier uso de violencia, detención arbitraria u otras violaciones de los derechos humanos en tiempo real. Si bien esto es un buen comienzo, se debe trabajar para proporcionar su acceso y sin censura a Internet, señaló por su parte la congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar. Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien ha dicho que una intervención militar no debe ser descartada, señaló ayer en la prensa que adoptaron una resolución en la que urgen al presidente Biden a tomar las acciones necesarias para ayudar al pueblo de Cuba a conseguir la libertad. Entre tanto, el grupo de exilio Movimiento Democracia publicó las 6 medidas claves para ayudar a los manifestantes en la isla. Estas comienzan por habilitar la capacidad de conexión de Internet para el pueblo de Cuba, para empoderar al pueblo con capacidad para recibir información, enviarla y comunicarse entre sí, y el grupo subrayó que esto incluye invitar a las diversas embajadas a activar la capacidad de Wi-Fi abierto para que los cubanos se conecten. También denunciar constantemente en todos los foros internacionales las desapariciones y los arrestos, las torturas y violaciones de derechos humanos de los ciudadanos cubanos que están luchando dentro de Cuba y reclamar que las instituciones que monitorean dichos derechos exijan entrar a Cuba. Convocar una coalición internacional de países para presionar a la dictadura de Cuba a que cese los crueles abusos de los derechos humanos y respete el derecho a la libre manifestación no se debe descartar. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.